torno a los tejidos conjuntivos y cursan con cambios en el esqueleto, en los ojos y también en el aparato cardiovascular. El tejido conjuntivo pues se encuentra o es más que nada expresado por el tejido adiposo, la sangre, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. La prevalencia es de cada 5.000 personas, un 70-85% de los casos son familiares y se heredan de una forma autosómica dominante, mientras que el resto son esporádicos y se producen por mutaciones de novo. El síndrome de Marfan se debe a un defecto hereditario de la glucoproteína extracelular que es llamada la fibrilina 1. Hay una reducción de la fibrilina y es por eso es que hay manifestaciones clínicas como pérdida de soporte estructural del tejido conjuntivo que es rico en microfibrillas. Como un recordatorio, la fibrilina es el principal componente de las microfibrillas de la matriz extracelular y estas son muy abundantes en la arteria aorta, en ligamentos y en zonas ciliares, que son las que dan soporte al cristalino en la zona ocular. Estos tejidos son los más afectados en esta patología, o sea que se vuelven más frágiles porque la microfibrilla hace que tengan más dureza, pero como lo que ocurre en la fibrosis el exceso hace que haya mucho un endurecimiento de las paredes, ya sea de algunos vasos sanguíneos, incluso de otros tejidos. Pero en cambio aquí pues va a haber una disminución, entonces va a ser como algo muy débil y va a hacer que se pueda romper fácil o que haya en una hiperextensión fácil rotura. La fibrilina existe en dos formas homólogas, que es la fibrilina 1 y la fibrilina 2, y se codifica en genes separados. Por ejemplo, la fibrilina 1 y fibrilina 2 localizados en los cromosomas 15K21.1 y en el 5K2331. Las mutaciones en la fibrilina 1 son la base del síndrome de Marfan, mientras que las mutaciones del gen de la fibrilina 2 relacionados son menos frecuentes y originan la aracnodactilia contractural congénita. Las mutaciones con ganancia de función en el receptor del factor de crecimiento de transporte beta 2, TGFB por sus siglas, generan un síndrome relacionado, que es llamado síndrome de Marfan de tipo 2. Tiene precisión de desarrollar aneurismas aórticos y otras manifestaciones cardiovasculares. Por ejemplo, aquí vemos una aorta normal y una aorta con aneurisma abdominal. Un aneurisma es una dilatación excesiva de un vaso sanguíneo de una arteria. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 que inhiben la actividad del TGFB reducen significativamente el diámetro de la raíz aórtica. Como vemos ahí, está proximal al la aurícula, está proximal al ventrículo izquierdo, que es donde ya va a dar su callado aórtico la arteria y se ve como muy dilatada en la zona del tronco. Típico que el paciente con el síndrome de Marfan sea alto y tenga unas extremidades muy largas y dedos muy afilados y largos de las manos y de los pies. Aquí vemos unas características, por ejemplo, problemas del cristalino en los ojos, que pues va a ser fácil un desprendimiento del cristalino por la deficiencia de la fibrilina en las microfibrillas. Y tenemos pues un tórax muy ancho, un tórax persona muy delgada, se ve también en la clínica. Y bueno, va a haber también un tronco muy largo y en la zona pélvica vamos a ver que las articulaciones van a estar muy hiperextensibles. Y bueno, los dedos afilados, piernas muy largas, dedos afilados igual de los pies. Estos llegan a tener articulaciones dobles y eso es lo que les permite hiperextender algunos de los dedos u otras zonas. Tienen cabeza larga, pueden aparecer malformaciones vertebrales, cifosis o escoliosis. Hay también ectopía lentis, que es también más llamado como luxación del cristalino o una subluxación, que sea hacia arriba o incluso hacia abajo. También van a haber prolapsos de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque en el tejido de las válvulas, o más que nada de la válvula mitral,
hay microfibrillas compuestas por fibrilina. Entonces lo que va a pasar es de que como hay una disminución de la fibrilina, pues se va a volver muy débil ese tejido y va a prolapsar. También va a haber dilatación de aorta, ya sea ascendente, y va a haber dilatación de la aorta ascendente, como lo vemos en la imagen, que es más conocido como aneurisma. Esto va a ser por una pérdida de soporte de la media, que es como el músculo, que es lo que determina una dilatación progresiva. Bueno, la media más que nada es también como tejido conjuntivo. Aquí vemos la túnica íntima, o sea, en verde, que es el tejido superficial interior de la arteria, y la túnica media, que es en rosa, la túnica externa, o más conocida como adventicia. Bueno, la hemorragia suele romper la pared aórtica. Cuando hay hemorragia es porque pues ya el aneurisma se destruyó y una hemorragia.